El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma y nuestro tinto de hoy, que es de Cabresto Coffee, hecho con pasión, no lo vamos a tomar con un tema muy interesante. Se trata de la discapacidad auditiva. Y para ello tenemos como invitada a la docente Sandra Lisset Henao Montoya, con quien vamos a tocar este importante tema. Doña Sandra, bienvenida a Tinteando con la Firma. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y poder tocar ese tema. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, primero que todo, ¿qué es esto de la dificultad auditiva? Bueno, si lo padecen muchas personas, desde niños, viejos, ¿cómo es eso? Bueno, la discapacidad auditiva, eso es un tema muy interesante. Sí. Y se puede adquirir en cualquier época de la vida, ¿cierto? Desde el embarazo, en el momento de la gestación, ¿cierto? Sí. Y también llegando pues como a la adultez, por malos hábitos que de pronto vamos desarrollando en la vida. La discapacidad auditiva se trata de una disminución o una pérdida de la audición. Puede ser total o puede ser una disminución parcial, pues que haya pues disminución en la capacidad de escuchar. Sí. Esa es la discapacidad auditiva. Cuando usted me dice que desde el embarazo es porque puede ser algo hereditario, o sea, se puede heredar. Se puede heredar. Esa... Ah, no me digas, la discapacidad auditiva se le puede heredar a uno de los padres o a veces hay ambos padres y el niño puede nacer con discapacidad auditiva. Pero también hay casos de padres con discapacidad auditiva, todos dos, y el niño sale oyente, ¿cierto? Este puede ser... ¿Cómo dijo la expresión? ¿Cómo es? Oyente. Oyente, ya, que escuchan. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, entonces durante el embarazo se pueden presentar diferentes situaciones que puedan llevar a una pérdida auditiva, ¿cierto? Sí. Más adelante. Puede ser, por ejemplo, enfermedades que se presenten eruptivas durante el primer trimestre de embarazo de la mamá, que es cuando el bebé se está desarrollando, se están formando todas las partes del cuerpo. Los órganos, sí. Entonces ahí puede generar algo en la parte de los oídos, ¿cierto? Y puede generar ese tipo de audición, porque incluso hasta puede ser que no se desarrolle el pabellón auricular, claro, ¿cierto? Sí. Que eso se llama como agenesia, que no esté la formación de esto. Puede haber un daño en el oído medio o se puede presentar un daño en el oído interno. También puede ser en el momento del parto. Si durante el momento del parto se presenta alguna situación de complicación con la mamá, puede también afectar esta parte, porque si, por decir algo, el niño viene con el cordón umbilical enredado, va a haber una falta de oxígeno que puede afectar alguna parte del cerebro, y esa parte del cerebro puede ser una parte que se encargue de la parte de la audición y de la escucha. Entonces ahí se puede generar un tipo de discapacidad. O puede ser también después de nacer, por múltiples situaciones, por golpe, por una exposición a una explosión, con una bomba, con muchas cosas, ¿cierto? Y ya en la adultez, pues uno va perdiendo audición y mucho más si de pronto usted no tiene hábitos... digámoslo, hábitos sanos, buenos hábitos. Adecuados, hábitos sanos. Perfecto. Yo creo que aquí de pronto hace, no sé, alrededor de unos 7, 8 años en Andes, estuvieron midiendo los niveles de audición en el parque, no sé si recuerdan esa época, que se estuvieron tomando tomas auditivas, porque eso genera... Por los decibeles que salen... Exactamente, cuando estamos expuestos a sonidos muy fuertes, a ruidos muy fuertes, muy constantes durante mucho tiempo, se puede generar una pérdida auditiva. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a meterse cosas en los oídos, que están pequeños y todavía no saben y se meten cosas, pueden perforarse el tímpano, el hecho de uno usar copitos
Johnsons, que uno ve mucho esa práctica, Sí. ¿cierto? De utilizar los copitos Johnsons, eso también puede generar. Hay que saberlo hacer. De Sí, hecho, sí. lo que le dicen a uno es que se limpie los oídos con la punta del lo dedo. que le quepa. Lo que le quepa. Bueno, doña Sandra, pero entonces hemos Ha- hablado hablado muchas mucho. cosas, empecemos por el principio. Usted me dice que hay enfermedades que se pueden generar, digamos, en el embarazo, ¿cierto? Sí. Cuando un bebé nace, la mamá, pues que es la persona que está más pendiente del bebé, ¿cómo se puede dar cuenta si el bebé es sordito o no? ¿Qué hacen? ¿Qué se Bueno, puede los hacer? primeros meses de vida a veces es ¿O muy... un médico puede detectar eso? En los primeros meses de vida es un poco complejo detectarlo, ¿cierto? Porque igual los niños tienen movimientos, tienen movención, pasan igual pasan mucho tiempo durmiendo también, ¿cierto? Ujú. Pero es fácil también de una u otra forma uno darse cuenta porque usted cuando empieza a llamarlo y a hablarle y que él no tiene seguimiento Sí. de buscando la fuente del sonido, por ejemplo, que las mamás acostumbran los sonajeros, para eso son los sonajeros, para que usted le mueve y entonces él empieza buscando la fuente del sonido, ¿cierto? Entonces ya sabe la ya, mamá uno, que bueno, ya uno va teniendo pues como indicios, Sí, sí. indicios y las ventajas de hoy en día, de este siglo ya, es que por ejemplo están los controles de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Prácticamente en la mayoría de las madres que usted le pregunta que si lleva al niño o si el niño está asistiendo a control y desarrollo, casi que el 100% le dice a uno Sí. que sí lo lleva, así sea de veredas. Claro, Pues incluso hay programas del Estado y bajan a nivel municipal donde uno ve que van a las escuelas y allá llegan todas las madres gestantes o madres que ya tienen pues sus bebés y allá empiezan pues como a identificar. Muy bien. No es tan complejo identificarlo y más si ya de pronto están un poquito más grandecito, pueden hacer una prueba y es por ejemplo que el niño les esté dando la espalda, aplaudir y mirar si él busca la fuente de sonido, voltea a mirar. Otra forma es si usted hace eso y él no reacciona y usted queda como con la duda, simplemente tire un objeto fuerte que caiga, que produzca un sonido fuerte para mirar que él voltea a buscar. ¿Cómo reacciona? Eso. Muy bien. Bueno, estas enfermedades auditivas, digámoslo así, ¿son progresivas o usted nace con esa enfermedad y ya se queda así? Bueno, hay varios tipos, pues como hablando desde la audición, se clasifican. Entonces hay personas que nacen sordas profundas, Sí. ya de una vez del todo, puede ser en un solo oído, puede ser en ambos oídos, se puede dar en ambos, o puede ser que usted en un oído no escuche nada, pero por el otro tenga restos auditivos, que a eso se les llaman hipoacúsicos. Entonces las personas que tienen disminución auditiva, pero que con audífonos o de pronto con implantes cocleares logran a escuchar sonidos, a ellos se les dicen hipoacúsicos, ¿cierto? Esa condición es de hipoacusia. Sí. Ya los que no tienen nada de restos auditivos, porque los daños son más como a nivel neurológico, pues a nivel del cerebro, son sordos total o sordos profundos, ¿cierto? Hay leves, graves, moderados, dependiendo de la capacidad auditiva que usted tenga, ¿cierto? Qué tan marcado es la audición. Para eso realizan audiometrías, que lo hacen los fonoaudiólogos y bueno, y los especialistas como en estas áreas, audiólogos también, hay especializaciones en audiología, que ya se encarga de mirar como los decibeles y de pronto qué tipo de intervención se puede realizar con ellos, o si pueden ser para poderles hacer un implante coclear, que es, les ponen a ellos unas cositas aquí en el cerebro y van conectados como con unos cablecitos y eso le ayuda como a mejorar la parte de la escucha. O los audífonos. Sí, muy bien. Bueno, enseguida tocamos esa parte. Listo. Bueno, Sandra, cuando estos niños van creciendo, también el hecho de que tengan dificultad para oír puede generarles también dificultad para vocalizar.
Bueno, hay un mito y es que, por ejemplo, a las personas sordas les dicen sordos mudos. Ajá. Bueno, este término no se debe utilizar. Realmente a ellos se les dice sordos o personas con hipoacusia, ¿cierto? Una persona sorda o una persona con hipoacusia. O sea, sordomudo, ya saquémoslo del vocabulario. No, porque es que al hecho de ellos no poder escuchar cómo se pronuncia, ustedes saben que es por el aprendizaje, por estar en el entorno, mi papá, mi mamá, la familia que está al pie mío, que diario me están hablando, es que yo empiezo a aprender y a pronunciar las primeras palabras. Entonces ahí es donde uno empieza a pronunciar sus palabras. Y al no tener la fuente, claro, al tener un daño y no poderlo escuchar, pues obviamente ellos no van a producir sonidos. Pero cuando usted encuentra uno de estos niños que es con hipoacusia, se les hace un tipo de entrenamiento donde ellos hacen lectura labiofacial. Entonces, logran producir ciertos sonidos con los cuales uno puede llegar de pronto a establecer una comunicación con ellos y comprender algunas cosas con algunos sordos, no con todos. Yo creo que en el parque de pronto ustedes han tenido la posibilidad de encontrarse con William, uno que es muy hincha del Nacional. William es un sordo total, profundo. William siempre te habla como el mismo repertorio con algunas señas. Y siempre es las mismas señas, siempre son los mismos gestos, siempre está tratando de cortarte como la misma narrativa de acuerdo a la experiencia o a lo que haya vivido con usted. Claro, ¿cierto? claro que sí, claro que sí. Y él no los sonidos de él son fuertes y no son sonidos claros, claro, porque ellos no escuchan cómo se pronuncia, cómo se estructura cada palabra. Así es, muy bien. Bueno, muchos ciudadanos utilizamos el lenguaje de señas. Muchos lo utilizamos, sí, porque hay una persona que está retiradita y, fulano, ya uno sabe, sí, ciertas y todo el mundo señas, entendemos, y todo el mundo cierto que sí, ciertas esas partes, señas. ¿cierto? Bueno, la gente en realidad, digamos, acepta mucho estas personas que tengan esa dificultad. Nosotros utilizamos muchos lenguajes de señas, o ellos más bien se retraen. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el lenguaje de señas colombiano ya está estandarizado y uno encuentra libros, ¿cierto? O en YouTube también puede encontrar tutoriales, perdón. Sí, tutoriales. Sí, pero que los busquen que digan lengua de señas colombianas, porque cada país hoy en día tiene su propia seña, ¿cierto? Incluso dentro de un mismo país, de acuerdo a las regiones, ellos también utilizan un lenguaje de señas. Nosotros manejamos algunas señas o algunos gestos, como hiciste pues como teléfono, ya sabe uno que llámame o te voy a llamar, ¿cierto? O así, pero no tienen mucho que ver con lo que verdaderamente está dentro del lenguaje de señas colombiano como tal. Entonces ahí no va a haber una comunicación asertiva con las personas con discapacidad auditiva. Lo otro es, hay muchas personas de la comunidad sorda que no conocen el lenguaje de señas colombiano como tal, ¿cierto? Tenemos muchos sordos que dentro de su contexto familiar ellos crean su propio lenguaje, pues sus propias señas. Entonces es muy difícil que de pronto una persona que venga de Medellín, que ha tenido la posibilidad de estudiar la lengua de señas, venga acá y se pueda entender de pronto con los sordos de acá. Sin embargo, entre ellos, como es su condición y sus características y es la necesidad de comunicarse, entre ellos logran entenderse de pronto muchas cosas, ¿cierto? Si de pronto el de Medellín utiliza una seña que no es conocida para el de acá, entonces, ¿qué es eso, cierto? Entonces ahí es cuando empiezan ellos como a identificar las señas y van entendiendo, ¿cierto? Interesante eso. Pero si una persona hoy en día, verdaderamente, si usted hoy en día quiere aprender lenguaje de señas, hay mucho donde hacerlo, no dentro del municipio. Desde lo presencial no, realmente pues no lo hay. Desde la corporación Incluye se ha tratado de trabajar ese proyecto y mirar de pronto cómo se saca adelante, que es de lenguaje de señas.
pero en Face uno encuentra mucha página que ofrece los cursos de lengua de señas colombiana, para bien. docentes también, Bien, ¿cierto? sí, sí. Personas que estén interesadas. Y lo otro es pues que en YouTube uno puede buscar vocabulario de lengua de señas colombiana y encuentra mucho que le puede ayudar. Lo otro es que, por ejemplo, a veces en los noticieros o ya pues como en la televisión, Sí, sí. uno encuentra el intérprete, ¿cierto? Que va haciendo ahí los gestos, las señas para la comunidad sorda. Entonces, uno como oyente, lo que el otro está diciendo lo puede ir mirando y tratando de entender e interpretar algo. Hace poco AUPAN tuvo la oportunidad de ir a Telemedellín y a Teleantioquia y nos encontramos allá con esas personas y nos decían que ya es un requisito que ellos, que son canales nacionales, tienen que tener esas personas para poder… Intérpretes de señas. Esas personas que vemos en ese cuadrito ahí en el televisor utilizan el lenguaje de señas colombiano. Sí. Ah, qué bien. Ellos utilizan el lenguaje de señas colombiano. Qué bien, excelente. Sí, eso es bueno porque es el derecho a la comunicación que tiene la población sorda. Inclusive estos muchachos pueden aprender de ese lenguaje de señas, o sea, Claro, viendo sí, a esa ellos persona viendo ahí. ahí pueden, y porque ¿Cierto? también sale las letras, ¿cierto? closed caption. Sale los títulos y las… Entonces ellos también, algunos que tienen de pronto un proceso un poco de lectura, también Sí. pueden apoyarse en ahí. Qué No bien. todos, pero Claro, sí muchos pueden tener ese proceso pues también como de formación en lectura. Bueno, estas personas con todos estos avances tecnológicos, algunos, hay como lo decía usted, unos implantes cocleares, sí, y por ahí también estaban hablando, leí sobre otro implante baja. No lo he escuchado, bueno. Hablaba de que es un audífono con un anclaje óseo, sí, como que ya lo colocan en el hueso, sí. decían ahí. Bueno, a la persona que definitivamente es totalmente sorda, no pueden, o sea, no hay algo que se… Habría que pueda hacer mirar con eso. este nuevo que estás hablando, Sí, porque de sí. pronto al ser óseo, quién sabe qué tipo de información está Sí. llevando al cerebro y qué podría pues como de pronto ayudarle. Me tocaría como actualizarme ahí en esa parte. Sí, habla de audífono con anclaje óseo. Sí, sí, porque pues hace tiempo no, con la persona que era sorda total, que tenía un daño pues como a nivel neurológico, pero de pronto habría que mirar y investigar, como Perfecto. estudiar un poco más sobre ese tipo de implante. Muy bien. Porque sería muy interesante. Claro que sí. Y la ciencia ha avanzado mucho. Avanzado mucho. Demasiado. Mire que en estos días pudimos ver como inclusive hay una muchacha colombiana que está trabajando con una persona que es cuadrapléjico y están haciendo la forma de que por medio de la inteligencia artificial él logre poder caminar. Entonces, pues me queda esa inquietud Le por queda lo del… uno, claro, sí, ¿no? Y es ¿Cierto? que hoy en día con el avance de la ciencia, uno ha visto también ya personas que crean como, les ponen unos aparatos y son pues también son con movilidad reducida y uno los ve parados, que los para. Entonces claro. la ciencia ha avanzado tanto que de pronto también en la parte de la audición también está haciendo ese abordaje. Claro. Bueno, voy a tocar una parte muy neurálgica, pero la quiero empezar por el lado bueno. ¿Qué tan bueno puede ser, como usted es docente, qué tan bueno es el celular como herramienta para estas personas que sufren de esa dificultad? Que tienen la discapacidad auditiva. No les sirve, o sea, ¿hay alguna aplicación que les ayude a ellos? Para los ciegos sé que hay una aplicación que se llama JAWS y que a ellos les ayuda pues como en los procesos de lectura y el ciego escucha, ¿cierto? Eso. Para las personas sordas, pues de todas maneras al escribir, o sea, sí tiene, porque hay sordos que aprenden también el lenguaje, el castellano, ¿cierto? Entonces, al manejar el castellano, no está estructurado como lo hacemos nosotros los oyentes, que utilizamos todos los artículos, los verbos y en los tiempos que deben de ser, ¿cierto? Sí. Ellos te escriben… Muy básico. Exactamente. Escriben cosas muy básicas
Yo a veces he hablado pues como con egresados del colegio que son sordas, Sí. y ellas me escriben y obviamente pues como yo más o menos sé cómo es la escritura de ellas, logro Logra interpretar y entender lo que la persona me está queriendo decir, Ya. ¿cierto? Pero si de pronto es con otra persona, a veces se puede complicar, ¿cierto? Porque ellos manejan una estructura de la oración más diferente a Muy como, diferente. a como lo manejamos nosotros. Perfecto. Empezando porque ellos manejan mucho es las palabras en concreto, o sea, cosas que no Claro. son concretas para ellos, que no se ven, que no las pueden tocar, entonces a veces es complejo entender ciertos conceptos. Claro, claro, perfecto, muy Es bien. complejo eso. Bueno, Sandra, usted como docente, son muchas las barreras que ponen los papás para que estos niños sean, digamos, incluidos en el sistema educativo, o ustedes trabajan solo con los niños, o eso es, digamos, interactúan con todos. Eso tiene que ser, vea, tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario. Tiene que ser un trabajo interdisciplinario, porque de una u otra forma los docentes de las instituciones educativas no están formados en lengua de señas, ¿cierto? Entonces ahí es. Lo otro es que al existir esa barrera auditiva, ellos van a necesitar otro tipo de especialistas que apoyen esos procesos, Sí. ¿cierto? Entonces se necesitaría fonoaudiología para realizar los tipos de rehabilitación que se necesitan, ¿cierto? Entonces con algunos es muy bueno que puedan manejar la lengua de señas y que puedan manejar también la lectura labiofacial. Sí, ¿sí? sí, sí. Eso ayudaría mucho. Cuando hay un estudiante que de pronto maneja estas dos formas, eso puede disminuir la barrera dentro del entorno pues como escolar, ¿cierto? Entendiéndose hoy en día con el decreto 1421 que las barreras nunca están en la discapacidad del estudiante, ¿sí? Claro. Nunca están puestas en la discapacidad del estudiante, es el entorno escolar quien se tiene que acomodar, o sea, seríamos nosotros como instituciones educativas quienes nos tendríamos que acomodar a los estilos y las formas de aprendizaje del estudiante. Porque Dicho de otra manera sería como que el del problema no es el estudiante, el del problema son ustedes que le tienen que acomodar. exactamente, Es más o pero menos. teniendo en cuenta lo del decreto, es mirar que, por ejemplo, también hoy en día, desde SEDUCA se pueden encontrar otros profesionales que apoyan eso. Entonces, por ejemplo, si en una institución existe población con esta condición, Sí. entonces se solicita a Secretaría de Educación un modelo lingüístico y un intérprete para que acompañe y apoye esos procesos de ellos. Ya. Sin embargo, obviamente no es tan fácil poder tener estas garantías. ¿Por qué? Porque si en una institución solamente hay un solo estudiante sordo, Claro. y si miramos en un municipio, en una institución educativa hay uno o dos y están retirados el uno del otro, Claro. pues imagínate el gasto, el pago mensual de este profesional, Sí, porque sí. obviamente tienen su salario, entonces, ¿cómo sería eso? Claro. ¿Cierto? Sí, Entonces sí, a veces no es tan llevarlo fácil. a la práctica es difícil. Exactamente, una cosa es lo que está escrito en el Sí, decreto, sí, en la sí. ley, y otra cosa verdaderamente es cuando ya se llega, cuando está la necesidad y cuando uno solicita, porque Sí. no va a ser tan fácil con una sola persona para pagarle a un modelo lingüístico, Claro, para pagarle a un intérprete. Claro. Entonces eso genera más gastos. Así es. No es tan fácil. Tan fácil. Sin embargo, pues se trata de que todos como seres humanos nos sensibilicemos y podamos entender que está un otro, que es un ser humano, que es igual a mí, que es un Sí. sujeto de derechos, que puede desarrollarse y que también puede estar ahí y que yo puedo mirar qué puedo hacer por él y qué puedo aportarle. Si es desde el entorno escolar, si es como mi vecino, si es que llega al lugar donde yo trabajo y va a comprar algo, ¿cierto? Claro, es como claro. ponernos en los zapatos del otro. Así es, sí.
tuve la oportunidad de ver un video donde había una niña que es sorda y se arrimó donde un Papá Noel, ¿sí? Y resulta de que ella empezó a hacerle los lenguajes de señas y el Papá Noel sabía el lenguaje de señas y dialogaron un buen rato y felices, ¿sí? Y la mamá encantada porque el Papá Noel, entonces muy tierno ese video, ¿sí? Sí. La importancia de saber este lenguaje. La importancia. Con esta nota que le doy, en Andes incluimos a estas personas, ellos, digamos, están metidos en la sociedad y laboralmente están incluidos, o es dificultoso para ellos. Es complejo para toda la población en situación de discapacidad como tal en el municipio acceder a la etapa laboral. Sí. No, pues, si lo es complejo para una persona que no tiene ninguna condición en particular y especial, dígamelo más para uno de estos jóvenes, ¿cierto? Sí, sí. Es complejo llegar a esa parte, siempre lo he dicho que el municipio de Andes está un poco en deuda desde la parte laboral con ellos, sin desconocer que igual algunas entidades tienen vinculadas desde lo laboral a la población con discapacidad, pero creo que de pronto se podría abrir un poquito más la oferta laboral para la población, ¿cierto? Es simplemente entender que hay un otro que desde sus posibilidades puede hacer cosas, ¿cierto? Sí, es eso. Yo creo que eso ayuda mucho en la inclusión, eso ayuda mucho que que en estos momentos dentro de las instituciones educativas hayan personas en condición de discapacidad, porque eso le permite ver a sus pares, que existe otra población que si se apoya y si se acompaña, ellos pueden dar cosas, pueden hacer cosas, sensibiliza. Entonces, cuando yo de pronto ya pasé mi etapa escolar y pasé mi etapa de universidad y ya voy a empezar a ser alguien productivo en el entorno, en mi municipio, entonces me puedo preguntar, bueno, yo que estudié con un fulanito que tenía estas condiciones y estas características, ¿cómo puedo ayudarlo o cómo puedo desde donde yo laboro o si tengo empresa, cómo puedo vincular uno de ellos? Que no me dé miedo si en un momento dado llega alguien hacia tocar las puertas a mi empresa, yo abríselas. ¿Por qué? Porque ya tuve la oportunidad de estudiar con alguien con estas características y sé y entiendo cómo es él. Creo que ese es como uno de los grandes beneficios que tiene la inclusión. Sí, de hecho, no sé si en este gobierno estará todavía esa ley, pero entendía como que las empresas que vinculen a personas con discapacidades se les hacen pues como unas excepciones y todo eso, ¿cierto? Eso sigue todavía. Qué bien, qué bien. Bueno, doña Sandra, son muchos los niños o jóvenes que sufren de esta enfermedad condición. Perdón, condición. Esta condición, sí, eso no es una enfermedad. Claro que sí. Bueno, entonces, hablando yo esta mañana con alguien de AUPAN, le contaba que cuando yo llegué aquí al municipio, hace aproximadamente 20 años, 20 años mejor dicho, cuando yo llegué aquí a Andes me encontré muchas personas en condición de discapacidad auditiva. Era una población grande, bastante numerosa. Y me quedé sorprendida. Preguntaba, pero igual no habían unos estudios que dijeran qué factores se habían desencadenado, como en esa época del municipio, que había tanta población sorda. Porque a este momento actual se pone uno a mirar y no son tantos, o sea, ya uno no alcanza a ver tanto. Pudo haber sido algo del ambiente, no sé, algún tipo de enfermedad o alguna cosa que pudo haber causado en esa época tanta población sorda, porque uno se pone a mirarlos y son como muy cercanos en edades, ¿cierto? Se pone uno como a mirarlo y son muy cercanos en edades. Pero inclusive tengo entendido que cuando existía esta corporación venían hasta de otros municipios, acá.
Sí, ¿cierto? sí. También Sí, de uno pronto- también se atiende personas de otro municipio. En la corporación educativa Aprendo Contigo, viene un niño de jardín, ¿cierto? Ah, de Entonces, jardín también. sí, en diferentes épocas, este municipio eso sí ha tenido, Sí, que ha sido sí. como bandera, como en esta Abanderado, cuestión, sí. sí. Ah, muy bien. Siempre ha estado ahí como al pie de la lucha, a pesar de todo, como con la inclusión. Sí, sí. Ha estado ahí como al pie de la lucha y se han encontrado entidades acá que cuando estaba la UAI, entonces también había gente que venía Claro, de Betania claro, o de eso Hispania. es. Lo mismo pasaba con estas otras corporaciones que hay, Muy bien. que se han dado. Bueno, Sandra, estos muchachos de ahora, por ejemplo, uno ve sobre todo los conductores de taxi, de camión, que utilizan ellos le dicen que manos libres. Manos libres. Bueno, y no es un secreto que estos jóvenes ahora, fuera de que se mantienen clavados del celular, pues también utilizan los audífonos. Todos esos son hábitos, No malos saludables. hábitos. Malos hábitos para pues que dificultan la situación Son hábitos del oído. no saludables. Eso es. O sea, no hablaba ahora del copito. Bueno, ¿qué puede hacer un muchacho de estos ahora? Hablaba ahora fuera de cámaras pues con Irene, con estos muchachos de ahora que les encantan esos audífonos y escuchan muy duro y todos los días salen audífonos que digamos que son de mejor sonido y toda esa cosa. Eso para ellos es una maravilla. ¿Qué una puede maravilla desencadenar? que ellos no entienden, Ajá. que con el uso frecuente de ellos y tantas horas y prolongadas, no, es que yo creo que hasta muchos se quedan dormidos con audífonos. Yo creo que muchos utilizan esos audífonos en la noche y eso es súper malo, súper Por malo. Dios. Eso no, o sea, verdaderamente si los jóvenes supieran lo dañinos que son y todo lo que ayuda a generar pérdidas auditivas con el tiempo, Sí. ¿cierto? Porque uno incluso ve adultos que ya a temprana edad tienen que empezar a usar audífonos, Esa es. ¿cierto? esa ¿Por qué? es. No, porque es que está perdiendo audición Sí, desde sí. muy temprana edad. Pues uno no veía como a los abuelos antiguos que Eso. tuvieran que utilizar ese tipo, pues por lo menos mis abuelos, yo nunca vi que tuvieran que Claro. utilizar un tipo de audífono o alguna cosa, y eso que mi abuela fue operada de algo que tuvo en el oído. Sí, ¿cierto? pero digamos, hoy lo normal es que a qué edad más o menos puede suceder que ya una persona tenga que utilizar un audífono. Es que uno ve personas muy jóvenes con Muy audífonos. jóvenes, cierto, sí. Ya uno ve Pero es por- adultos mayores, pero jóvenes, o sea, de 50 años o menos, que ya tienen que ver. Mire también el uso de las gafas hoy en día. Hay Claro, niños tan claro, pequeñitos. claro, y claro. esos audífonos, o sea, creo que a medida que esta generación vaya avanzando un poquito más, porque está muy reciente el uso de audífonos, Sí. pues que los celulares vienen con los audífonos. Sí. Esto está muy reciente, Sí. pero hay que esperar a ver qué va a Esperemos las generar. consecuencias. Esperemos las consecuencias en 10, Por 15 Dios. añitos o menos. Dentro Por de 10 Dios. o 15 años esperemos a ver qué va a pasar con estos jóvenes que vienen usando, a ver ellos qué van a Tremendo, decir, qué tremendo, van a tremendo. pensar, el tener que utilizar un audífono para poder escuchar. Muy bien, usted lo decía ahora ya para terminar, Ya denos va a más o acabar. menos, sí, ya se conversa muy bueno con usted, Sí. Sandra. Bueno, 3 o 4 tips de buen manejo del aseo en la parte auditiva. Bueno, primero, o buenos hábitos. Buenos hábitos, esa es la Primero, palabra. no utilizar audífonos. Tratar en la medida de lo posible no tener que utilizar ese tipo de implementos, ¿cierto? Porque eso genera muchos daños. Bueno, y digámoslo así, ¿cómo es? Echa la ley, echa la trampa. Bueno, y si se utiliza un audífono, pero bueno, con un sonido moderado. Con un sonido moderado, se puede, de pronto, sí. pero no tiempos prolongados. Porque es que hay veces que usted ve a una persona que puede pasar 3 horas y más Claro, con audífonos. Ah, muy bien. 3 listo. horas. No es ponerse a ruidos fuertes. Hay personas que tienen que trabajar con estas máquinas que rompen las calles. Total, sí, ¿cierto? sí, Eso produce un sonido espantoso, Espantoso. que si los que estamos alrededor
nos sentimos incómodos, imagínese usted, Imagínese ellos que están con esa maquinaria. Sí. Y a veces uno los ve que no usan sus protecciones. Sí, sí. Entonces, tener mucho cuidado también desde la parte laboral, cuál es el empleo que yo estoy, la ocupación que estoy desarrollando y cuáles pueden ser esos factores de riesgos para mis oídos. Perfecto. Al poner cuidado con los niños pequeños, que no se metan objetos, cuando vayas a limpiar los oídos, hacerlos con el dedo meñique, pues en donde te dé. Con Cero copitos. Cero copitos, no recomiendan esos copos para nada. Yo mantengo, pero realmente a veces trato más bien de usarlos como con otras cosas, incluso los utilizo para trabajar motricidad fina. Sí, y poner, cuando estamos como madres gestantes, poner mucho cuidado cuáles son nuestros, ir a los controles. A los controles. Ir a los controles. Son benditos. Siempre vaya a los controles, esté pendiente de su proceso de embarazo. También mucho cuidado en el momento del parto, después de que los nenes nazcan, también poner mucho cuidado, ¿cierto? No, este tema es muy Es muy interesante. amplio, es un muy tema interesante, sí. de una u otra forma amplio. Pensé que iba a hacer falta tema para el tiempo, pero veo que antes fue al contrario. Y eso que, ya para terminar, y eso que no hablamos de la droga, ni el alcohol, ni nada de esas Nada cosas, de ¿cierto? esas cosas Imagínese, por Dios. que influye tanto también Así es, sí en los embarazos. Así es. Sandra, le agradezco que haya atendido nuestra invitación, un tema muy importante. Muchas gracias a ustedes. Así es. Muy bueno, espero que a la comunidad andina le sirva de algo, pues como el tema que se trató hoy. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, una feliz noche. Así es. Televidentes, es todo por hoy, los espero en un próximo programa.